Bueno, ahora vamos a la siguiente charla, que es sobre recursos y normativas de atención a la diversidad, ¿vale? Los ponentes que tenemos hoy, el placer de escuchar, pues son Antonio Cruz, que ya creo que lo vamos a conocer todos, que es coordinador provincial del equipo técnico de orientación educativa y profesional. Jesús Correro Rodríguez, del área de recursos del equipo técnico de la orientación educativa y profesional. Y Ana María López Peña, que es coordinadora del área vocacional y profesional de Jaén. Vamos. Bueno, os dejo con ella. Bueno, pues buenos días. Ya no hace falta presentarme, ya me habéis puesto cara, me habéis puesto por detrás. Pero bueno, yo creo que el mensaje que... Me voy a adelantar un poquillo porque siempre me gusta estar un poquillo de pie. Sí, eso ya me siento. El mensaje que quiero transmitir es más o menos prácticamente lo que ha dicho el profesor López Melero y lo vais a ver en nuestro discurso. Y bueno, en principio quería presentar, primero agradeceros, darle las gracias a la CODAPA y a Belén, representante de la FAM Palos Olivos, por habernos invitado a esta jornada. Muchísimas gracias. Y en nombre de la Delegación Territorial de Educación también, como representante de la Administración. Bien, ¿qué vamos a tratar hoy? Bien, en principio os voy a presentar lo que es la Red Provincial de Orientación, en la que aproximadamente estamos, pues, solo dependiendo de educación, pues casi 200 personas, como veis. Estamos en 5 áreas que dependen de la coordinación provincial. Tenemos aquí a Ana María López, que coordina el área de orientación vocacional y profesional, Jesús Correro, que coordina el área de recursos técnicos, y 2 compañeras que tenemos aquí, Encarnación Sánchez, que coordina el área de compensación educativa, y Teresa Álvarez, que coordina el área de acción tutorial y asesoramiento a la convivencia escolar. Nos queda una compañera, que es Esther Santiago, que coordina el área de necesidades educativas especiales. Bueno, pues estáis viendo ahí, aunque esté muy lejos, que tenemos 23 equipos de zona, en la que hay 73 orientadores, maestros de educación en lenguaje, maestros de compensatoria. ¿Sí? Sí, correcto. Lo único que ocurre es que en algunas provincias disponemos de algunos especialistas que otros no tienen. Por ejemplo, aquí en Jaén tenemos dentro del equipo especializado, que es el que estáis viendo arriba, tenemos 8 orientadores especialistas en distintas áreas, y aquí en Jaén, por ejemplo, tenemos una orientadora especialista en TEL, en trastornos específicos del lenguaje, que no existe en Andalucía, solamente lo tenemos aquí. Porque lo solicitamos nosotros ese cupo el año pasado y nos lo concedieron. Lo mismo que en dificultades de aprendizaje, hemos estado muchos años que solamente lo teníamos aquí en Jaén. Este curso pasado se concedió al resto de las provincias. ¿Vale? Bueno, pues más o menos estáis viendo lo que es la red provincial, que depende orgánicamente de la Delegación Territorial de Educación, y tenemos también los departamentos de orientación, como sabéis, que están en los institutos de enseñanza secundaria, y, como no, los profesorados de pedagogía terapéutica que se encuentran en todos los centros. ¿Vale? A nosotros nos dijo Belén que íbamos a tratar, ¿no? Bueno, pues vamos a tratar unas instrucciones que son las que nos regulan a nosotros, los profesionales de la orientación, que son las instrucciones de 22 de marzo de 2015, que luego se actualizaron con fecha 8 de marzo de 2017, y que nos regula lo que es la detección e identificación del alumnado con NEAE, a partir de ahora necesidad específica de apoyo educativo, NEAE, ¿vale? Y la organización de la respuesta educativa. Y le denominamos protocolo, ¿vale? ¿Por qué? Vamos a ver. No son estas instrucciones, surgieron para unificar una serie de instrucciones y circulares que ya existían, pero que resultaban bastante complejas o confusas a la hora de su aplicación y ejecución, tanto por parte del profesorado como por parte de los profesionales de la orientación. No es una orden de atención a la diversidad, porque eso ya lo tenemos, la orden nuestra, que es de 25 de julio de 2008, pero sí que hablamos de protocolo porque intenta recopilar en un solo manual, ¿no?, la atención educativa al alumnado NEAE. ¿Se oye? Es que a veces se va un poco. Sí.
Ah, vale, sí, me dice Jesús, si queréis luego pasamos la presentación, que os venga bien. Vale, perfecto. Bien, perfecto. Pues como digo, no es una orden de atención a la diversidad que modifique la concepción que tenemos dentro de nuestra comunidad sobre este aspecto de la educación, pero sí recopila en un solo manual la atención educativa al alumnado NEAE, y que pueda presentar alguna dificultad durante su periodo de escolarización. Sí, dale un momentillo. Y nos deja claro una cosa, que la atención educativa al alumnado NEAE es tarea de todos los agentes, que es lo que estaba hablando antes el profesor Melero. Aquí interviene no solamente el equipo directivo, el profesorado del centro, los profesionales de la orientación, los otros agentes externos como pueden ser los técnicos de los CAI, de los centros de atención infantil temprana, los psicólogos de la UAI, que van a la unidad de infantil temprana, los médicos, psiquiatras, neuropediatras, pediatras de salud, sino también fundamentalmente también las familias, ¿vale? Y nos deja claro una cosa que es muy evidente, que es lo que estábamos hablando. Y esto evita la percepción que existe en muchos centros antiguamente, que existía, que decía que la orientación, la atención a la diversidad era competencia exclusiva de los profesionales de la orientación, ¿vale? Sino que aquí interviene, es competencia de todo el centro. Bien, el porqué del protocolo, qué razones hubo para aplicar para este protocolo. En primer lugar, para garantizar la igualdad de oportunidades. Y a partir de ahora vamos a hablar también un poco de inclusión. Voy a estar poco tiempo porque veo que tenemos poquito, ¿verdad? Así que voy a intentar sintetizar todo porque tiene que hablar Jesús y nuestra compañera Ana. La legislación educativa incluye entre sus principios, como sabéis, la necesidad de garantizar una igualdad efectiva de oportunidades, prestando los apoyos necesarios tanto para el alumnado que así lo requiera como para los centros donde se escolariza este alumnado. Y decimos, que hablaba el profesor Melero, que existe esta igualdad igualdad de oportunidades cuando todo el alumnado tiene las mismas posibilidades educativas. O, dicho de otra forma, existe o hay igualdad de oportunidades cuando todo el alumnado tiene las mismas posibilidades de integrarse en el sistema educativo, de mantenerse en el sistema educativo, de aprender y de obtener los mismos beneficios de lo aprendido. Y esto es una de las frases que estaba comentando el profesor Melero. En segundo lugar, para preservar un modelo de educación inclusiva. Porque no es lo mismo, como hablamos, no es lo mismo aceptar la diferencia que acoger la diferencia. Y esto es muy importante, porque hay que atender a todo el alumnado con su diferencia, teniendo en cuenta sus diferencias, y sin que ello suponga un impedimento en su proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que hablamos. Y aquí juega un papel muy importante tanto las familias como el profesorado. Y es que si enseñamos a nuestro alumnado y a nuestros hijos a aceptar la diversidad como algo normal, entonces no hablaremos ya de inclusión, sino que hablaremos también de convivencia. Es lo que hablamos, ¿verdad? De convivir, de cooperar, de lo que hablaba el profesor López Medero, de lo que era el aprendizaje. Me ha pillado a mí por medio y podríamos haber un poco hecho un diálogo entre los dos, pero bueno. Y esto, sí. Y como hablo aquí, que hablo de esta información que hay que darle a nuestros hijos, ¿vale? Hay no sé si conocen una película que se llama Al frente de la clase, que le invito a ver. Es una película cuyo protagonista es un niño con síndrome de Tourette. El síndrome de Tourette es un trastorno neuropsiquiátrico que se caracteriza porque emite múltiples tics físicos y vocales y fónicos. Y se hereda en la infancia y aparece también, es de componente genético. Pero esta película, bueno, pues habla un poco el protagonista de lo que le ocurre durante toda su vida, en su periodo de escolarización, y cómo no entiende de que un niño en clase pues, haga este tipo de movimientos, este tipo de aspavientos, como intentando pues hacerse, como digamos, gracioso, ¿no? Entonces la profesora siempre lo está expulsando de clase, después lo expulsa el director, siempre, hasta que llega ya esto a una normalización, que es lo que estamos hablando.
al finalizar la película, el director del centro, el que... ¿Cómo? Ah, vale. No, vale. No, solamente os voy a decir... No, perdonad. Bueno, os voy a decir solamente una frase que dice el protagonista, ¿vale? Dice que cuando ya ocurre todo esto, dice que un poco de información, unas palabras de lo que se necesita, ¿verdad? Dice, fue como abrir una ventana al mundo, un mundo nuevo, como él dice, y decía que él, con Tourette o sin Tourette, llegaría a ser profesor, ¿no? Entonces, esto se puede extrapolar a cualquier alumnado, ¿vale? Que cualquier dificultad puede llegar a ser lo que quieras, que es lo que estamos hablando. Y hablaba el profesor también de lo que hablamos de la inclusión. En la inclusión, que tenemos aquí los cuatro, ¿no? Que vemos la segregación, la inclusión, la integración, la segregación. En la inclusión, el alumno participa dentro del aula, progresa con sus compañeros, ¿verdad? Y obtiene una respuesta que no es segregadora. No es segregadora y, por supuesto, no es excluyente, donde el alumno está fuera del aula, ¿vale? O si está dentro del aula, que esto es algo que la familia siempre dice, está haciendo el aula, pero está haciendo otra cosa. No participa en el aula. Esto no es inclusión, ¿vale? Esto no es inclusión. Incluso, hablando, por ejemplo, al profesor Melero, le he cogido una frase, estando ahí, que decía que mientras haya un alumno o una alumna en una clase perdido de dignidad y no sea respetado como es, ni participe en la construcción del conocimiento con los demás, ni conviva en condiciones equitativas a sus compañeros y compañeras, no habremos alcanzado la educación inclusiva. Y fijaos que dos palabras, convivir y equidad, ¿vale? Convivir, que la ha dicho una compañera de una mamá de Málaga, ¿verdad? Y equidad. ¿Por qué? Porque la integración se basa en principios como la igualdad, pero la inclusión va más allá. La inclusión se basa en principios como la solidaridad, la cooperación y la equidad. Y la igualdad y la equidad son principios que están estrechamente relacionados, pero que son distintos a la vez, ¿eh? La igualdad lo que trata o lo que intenta es el reparto equitativo entre todo el alumnado independientemente de sus características. Mientras que la equidad lo que hace es buscar el reparto proporcional entre todo el alumnado con diferentes necesidades con el propósito de igualarlos a todos. ¿Entendéis? Que es la diferencia entre uno y otro. Por tanto, en la integración el alumno se adapta al grupo y en la inclusión es el aula, es el grupo quien se adapta al alumno. Y yo creo que es lo que hablamos antes, lo que hablaba el profesor Melero, que algún día, como decía, dejaremos de hablar de educación para la igualdad de género, dejaremos de hablar de educación para colectivos en riesgo de exclusión social, dejaremos de hablar de educación para unas necesidades educativas especiales y simplemente hablaremos de educación. ¿De acuerdo? Paso. Y ahí, en tercer lugar, la tercera razón era para aclarar en todo el proceso educativo las lagunas que existían. Esa es una razón fundamental, porque incluso dentro del profesorado, cuando se detectaban indicios de NEAE en algún alumno, pues en un centro no sabíamos qué procedimiento había que seguir, o si seguir en un sitio de una forma, otros de otra, y aquí deja claro en el protocolo cómo seguir y cómo continuar cuando se producen indicios de NEAE, cuando se produce, en el caso de que nos venga un informe médico, todo esto está muy bien regulado aquí. Incluso para ustedes en las familias, cuando se presentan, ven que sus hijos no avanzan, tiene algún problema en el retraso del lenguaje, en la comprensión lectora, en la escritura, en lo que sea, inmediatamente lo que hacemos, o bien lo llevamos al médico, al pediatra, nos dice que según su clasificación internacional de enfermedades, que como hablan ellos, ¿no? El CIE, pues nos dice que tiene un trastorno del espectro autista o tiene un déficit de atención,
Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué procedimiento debemos seguir? Se sienten un poco perdidos. Aquí en el protocolo, en estas instrucciones, nos dice claramente lo que hay que hacer. ¿A quién debo dirigirme? ¿Qué tengo que hacer? Si tengo que hablar con el tutor, si tengo que hablar con el equipo directivo. ¿De acuerdo? Entonces estás tú muy bien organizado. En cuarto lugar, velar por un uso racional de la evaluación psicopedagógica. Aquí, seguramente algunos de ustedes, o la mayoría, estarán diciendo, ¿pero qué me está diciendo este hombre? En la administración. Esto entra un poco en contradicción con lo que piensan, ¿verdad? Entra en contradicción porque cuando hablamos de que un niño no veis que vuestros hijos no van bien en clase, ¿no? Y que dice, va bien, pero porque está conmigo hasta las 11 de la noche, ¿verdad? Esto lo que viene lo que vengo a decirles, porque ustedes lo que hacen es rápidamente van al centro y quiero que evalúe a mi niño, quiero que evalúe a mi niño, ¿verdad? Pero la evaluación psicopedagógica no es el primer paso, ¿vale? No es el primer paso. Existe la aplicación de otras medidas ordinarias antes de llegar a la evaluación psicopedagógica. ¿Esto qué va a repercutir? ¿En que se hagan menos evaluaciones psicopedagógicas? Pues puede que sí, pero lo que sí estamos seguros es que va a repercutir, seguro, en que la toma de decisiones va a ser colegiada. No va a intervenir solamente el orientador, va a intervenir todo el equipo docente que interviene, que da clase directa con este niño. ¿De acuerdo? El equipo directivo y los profesionales de orientación. Y por supuesto va a repercutir también en más acciones de orientación y más acciones de asesoramiento al profesorado por parte del orientador. ¿De acuerdo? Ahora se va a explicar, ¿vale? Todo esto. Por tanto, de lo que hablamos es la importancia de determinar qué necesidad específica de apoyo educativo y con qué propuesta educativa necesita y requiere el niño, nuestro hijo, nuestros alumnos. Y aquí sí quiero poner, porque antes se ponía el foco en el diagnóstico, ¿vale? Eso que ha dicho el profesor López Mero, esto del diagnóstico no, ¿vale? Se ponía el foco en el diagnóstico, lo hablará ahora también Jesús. Ahora se pone el foco, centramos el foco en lo que necesita el alumno, en lo que necesita, ¿vale? En sus capacidades. Y esto hablar de educación inclusiva. Es decir, la evaluación está centrada no en las carencias, sino en las potencialidades del alumno. La evaluación no está centrada en las carencias, sino en las potencialidades. Y al hilo de esto, como no está nuestro Pablo Pineda, ¿no está por aquí? Ah, sí, está por allí Pablo Pineda. Bien, pues hay una frase, ya que está por aquí, hay una frase de Pablo Pineda, al hilo de todo esto, que concedió hace un año al ABC, el diario digital, que decía exactamente esto, que lo importante no son tus limitaciones, sino saber lo que eres capaz de hacer. Lo importante no son tus limitaciones, sino saber lo que eres capaz de hacer. Es decir, lo que hablamos antes, la evaluación está centrada no en las carencias, sino en las potencialidades del alumno. ¿De acuerdo? De ahí la importancia de que haya una buena propuesta de atención educativa. Bien. Y continuamos. Y en el caso de que esta aplicación de medidas ordinarias no ha dado su fruto, no han dado un resultado positivo, procederá entonces a la realización de la evaluación psicopedagógica, de la cual nos aparecerá si el alumno presenta NIAE, ¿vale? En la cual tendremos una respuesta educativa distinta, con la aplicación de medidas específicas, con la aplicación o la propuesta de recursos personales o recursos materiales específicos, o bien que no presente necesidad específica de apoyo educativo, y en cuyo caso, como he dicho anteriormente, se propondrá una serie de medidas de atención general de diversidad y orientaciones a las familias y al profesorado por parte del profesional de la orientación. En quinto lugar, hablamos de corresponsabilizar todo el centro de la atención educativa al alumnado NEAE. Y es lo que hemos dicho antes, que el equipo directivo es
tiene una tarea importantísima, que es la de concienciar a todo el profesorado de que esto es responsabilidad de todos. Y desechar y extirpar la famosa frase de que algunos docentes que ya no existe o se oye menos, de que este alumno no es mío, este alumno es del PT, este alumno del profesor, si se lo llevan ya de aquí, ¿verdad? Pues no, el alumno es competencia de todo el centro, la competencia es de todos, ¿vale? Y la importancia que tiene el equipo directivo, como digo, de concienciar a todo el profesorado, y la importancia que tienen los profesionales de la orientación, de equipo de orientación educativa y departamentos de orientación. Y en los centros debe existir una prevención planificada, ¿vale? ¿De acuerdo? Y por último, y ya doy paso a mis compañeros, para garantizar la existencia de criterios, de unos criterios uniformes para asignar esos recursos. Es decir, ¿cuándo tenemos que asignar a un profesorado especialista en educación especial, un PT, una L? ¿Cuándo asignamos a un monitor de educación especial? ¿Cuándo necesitamos cualquier recurso material específico? Todo esto está regulado aquí en nuestras instrucciones. Y algo muy importante, que las instrucciones, como sabéis, son a nivel de Andalucía. Y esto quiere decir que la respuesta o la determinación de NEAE a un niño que se le dé aquí en Jaén va a ser la misma que se le pueda dar en Cádiz. Y que si una familia se traslada por motivos laborales o por lo que sea, se traslada a Málaga, va a seguir teniendo la misma respuesta educativa. Porque tenemos una aplicación informática también, como que muchos de ustedes conocerán, que es Seneca, que ahí aparece el expediente, ahí aparecen todas las medidas específicas que se están llevando a cabo y todos los recursos que tiene el alumno. Y ya por último, yo siempre pongo esta imagen, y es que, aunque parezca un tópico, pero todos tenemos la obligación, y resalto la palabra obligación, la subrayo, la pongo en negrita, de caminar todos juntos y dirigirnos hacia un mismo objetivo, hacia un mismo sitio. Y es lo que ha hablado el profesor. Hay una frase del profesor que me ha quedado también, se ha ido, pero se la he cogido también. Ah, ¿está por aquí? Ah, bien. Pues hay una frase que decía el profesor López Merero, que para él la escuela pública es aquella que ofrece un modelo educativo, equitativo y de calidad, donde no pueda haber excluidos. Muy bien, pues ese es, profesor, el objetivo que yo quiero alcanzar, conseguir una educación de calidad con equidad para todas y todos. Muchísimas gracias, y le paso el micrófono al compañero. Bueno. Me toca la parte más dura, que habla de cómo está actualmente la administración educativa dando respuesta a la atención a la diversidad. Voy a empezar con lo que entendemos con escuela exclusiva. Esto no es una definición que haya sacado de ningún libro. Se sacó de unas jornadas que se hicieron con compañeros y al final se consensuó en aquella jornada de que aquello podía ser la escuela inclusiva. La escuela inclusiva, como bien ha dicho el profesor, pues es algo a lo que tenemos que intentar llegar, ¿no? No es una intelequia, no es una quimera, pero es algo que todavía, desgraciadamente, puede llegar a ser utópico. De la utopía hay que intentar coger lo que se pueda, pero hay que ser realistas. Y yo voy a hablar de realidad, ¿de acuerdo? Bien. La identificación de la necesidad educativa, de apoyo educativo, ¿vale? No se entenderán como un diagnóstico ni como un juicio clínico. Por lo menos nosotros en educación no lo entendemos así. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nos llegan a los centros muchos informes de gente de fuera que nos dicen que el niño tiene un trastorno o tiene otro, ¿vale? Eso es una información muy importante que nos ayuda en el proceso de identificación de las necesidades del niño, pero no es lo determinante. Eso quiero que ustedes lo sepan. Siempre tenemos esa lucha. Es que mi niño ya es TEA, mi niño ya es TDAH, o mi niño, perfecto, tiene un diagnóstico clínico, me escuchan ahora mejor, ¿verdad? Tiene un diagnóstico clínico, pero nosotros tenemos que determinar si ese diagnóstico clínico tiene asociado una necesidad específica de apoyo educativo. Así es como se trabaja en educación. Quiero hacer esa salvedad porque es importante. En el protocolo,
No, cuando de alguna manera se consensuaron las diferentes categorías diagnósticas, se consensuaron 4 grandes grupos, lo que son alumnos de necesidades educativas especiales, alumnos de dificultades de aprendizaje, alumnos que precisan acciones de carácter compensatorio y alumnos de altas capacidades. No voy a entrar en cada una de las subcategorías porque yo creo que la mayoría de vosotros los conocen. Por eso lo he dejado en la presentación, ahí tenéis todas las subcategorías de las que se pueden hablar y que están en el sistema Seneca. Después siempre quedan las categorías cajón desastre, como pueden ser otros trastornos mentales o enfermedades raras y crónicas, así, cantidad de... Esto es la categoría que tenemos en Seneca, donde podemos... Bueno, pero yo ahora les voy a explicar perfectamente dónde pueden acceder a esta información. Está en la instrucción del 8 de marzo, al final, en la circular vienen todas estas categorías. Pueden ustedes de acceso, vamos. Y están detalladas cada una, qué es lo que es cada una de las cosas. ¿Vale? Si no, las vamos a oficiar, ya habla Antonio de esas instrucciones, ¿de acuerdo? Estas son las que son actualmente, ¿vale? Podemos meter otras perfectamente. Esto es revisable día a día. De hecho, ya sabéis que los manuales diagnósticos de la APA van cambiando. Hemos pasado del DSM-4 al revisado, al DSM-5, del CIE 9 al CIE 10, al CIE 11, y van cambiando, ¿no? Pero actualmente nosotros las que tenemos son estas, que más o menos se basa en el DSM-4 revisado y en el CIE 10, ¿vale? Para que lo entendamos, ¿vale? Aquí están los alumnos de dificultades de aprendizaje que requieren otra serie de medidas específicas y otra serie de profesionales, en ocasiones son iguales, en ocasiones no, y ahí tenéis pues, todas las que hay. Dificultades específicas de aprendizaje, pues, dislexia, disgrafía, disortografía, discalculia, dificultades de aprendizaje en el retraso del lenguaje, discapacidad de aprendizaje por capacidad intelectual límite. Ya hemos dicho que hemos hablado antes de que no existe la discapacidad intelectual, pero en cualquier manual diagnóstico siguen hablando de esto y nosotros nos tenemos que basar en lo que son los manuales diagnósticos, por lo tanto, eso es lo que hay. Y dificultades de aprendizaje derivadas de trastorno de déficit de atención. La diferencia, yo quiero hacer aquí una salvedad. Hay una diferencia entre el TDAH día y el TDAH de necesidades educativas especiales. Y básicamente es que necesiten un programa específico que tenga que desarrollar un profesional de educación especial, un maestro de pedagogía terapéutica, ¿de acuerdo? Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Quiero ir un poco rápido, pero es que no puedo, ¿vale? Por otro lado están los alumnos que presentan acciones de carácter compensatorio. Su necesidad específica de apoyo educativo ni está justificada porque tenga ningún tipo de discapacidad, ni porque tenga ningún tipo de problema de dificultad de aprendizaje, pero sí hay un desfase curricular, vemos por qué. ¿Y por qué? Pues principalmente por esas razones, porque ha tenido periodos de hospitalización largas, porque viene de un país extranjero donde el lenguaje es diferente, porque pertenece a una etnia donde la estimulación social es realmente pobre, y entonces necesitamos de alguna manera compensar ese desfase curricular que tiene, ¿vale? ¿Cómo se hace? Pues con medidas específicas y con profesionales específicos. Bien, ahí está el modelo de altas capacidades, que se basa principalmente en el modelo de Castelló. Castelló también se basa en el modelo de Gardner, ¿no? de inteligencias múltiples. Ahí veis que hay diferentes tipos de altas capacidades. Este es el modelo andaluz, pero yo os digo que en la mayoría de las comunidades autónomas así está reflejado. Hay alumnos de sobredotación intelectual, que para ser de sobredotación intelectual tiene que dar percentiles mayores de 75 en las 7 aptitudes que se suelen evaluar, ¿vale? Razonamiento verbal, razonamiento lógico, actitud espacial, creatividad, bueno, ahí está, ¿no? Y esos son los únicos alumnos de altas capacidades que pueden flexibilizar. Flexibilizar es el tema de que vamos a adelantar un questionario, para que lo entendamos, ¿de acuerdo? Son los únicos de alta capacidad que pueden hacer esa medida. El resto tienen otra serie de medidas, de adaptaciones curriculares de ampliación, de profundización, ¿vale? Bien, pero ellos son los únicos que pueden flexibilizar. Y después están los talentos complejos, que tienen que tener en 3 de las actitudes que se evalúan más de un 80% de percentil, y los talentos simples en una sola, o un 95, ¿no? De percentil, ¿de acuerdo? Bien, sí, que voy muy rápido. ¿Cómo identificamos al alumno que presentan EAI? Y aquí ya voy a hablar de vuestra labor como padres, como familia. ¿Qué labor tenéis vosotros? Pues tenemos que seguir las instrucciones, tenemos que, como administración, tener un referente. Las instrucciones parece que son
donde aterrizamos después de mucho tiempo. La mayoría de la gente lo hacía bien. Yo quiero también romper una lanza por los orientadores y por los maestros, ¿vale? Es fácil utilizar el argumento de que no hay vocación, de que no se trabaja, de que no se forman. Pues sí, hay de todo, como bomberos, como médicos y como baristas, ¿verdad? Pero sí que es verdad que tenemos que trabajar para que la mayoría de ellos se formen, ¿no? Pero quiero romper una lanza por aquellos maestros que hacen las cosas bien y muy bien, ¿vale? Y por los orientadores que hacen las cosas bien y muy bien, ¿de acuerdo? ¿Qué nos dice el protocolo? Porque primero tenemos que prevenir. ¿Y cómo se previene? Perdón. Se ha ido con lo que sea. ¿Vale? ¿Cómo se previene? ¿Y cuál es el papel de la familia de prevención? Pues mediante programas específicos que se hacen con todos los alumnos. La prevención es el día a día. ¿De acuerdo? A mí se me ocurre, por ejemplo, el programa de estimulación del lenguaje oral. ¿Lo conocéis? Es un programa que se lleva a cabo en todas las aulas, por lo menos, aquí digo la provincia de Jaén, creo que también en el resto de la provincia, para niños de 3 a 5 años. Un programa que se hace conjuntamente entre el profesional de audición y lenguaje y los diferentes tutores de las aulas de infantil. ¿Y qué se hace con eso? Pues se previenen dificultades en el lenguaje, tocando muchísimos aspectos del lenguaje: la gramática, la expresión, la comprensión, la adición, todo se previene, todo se trabaja. Se trabaja con todo y todo. Bueno, esos son programas de prevención, por lo tanto, se trabaja desde la base, con todo, para que luego no se haya que curar, aquello de prevenir y curar, ¿vale? Bien, si esto se hace bien, nos ahorramos muchísimas dificultades de aprendizaje, ¿de acuerdo? Venga, sigo, es que esto es que no se habla muy bien por el micrófono. ¿Pero se me oye o no? Sí. Vale, perfecto. De lo poco que me dio mi padre, la voz, no, es verdad, era una excelentísima persona. Vamos a la detección. En la detección, lo que hacemos, y cuál es vuestro papel, es, se puede detectar que tenemos indicios de NEAE, o bien en el colegio, o bien en las casas, ¿verdad? Oye, que mi niño no me mira a los ojos, oye, que mi niño no escucha bien, oye, que mi niño no comprende, oye, que mi niño es un tabardillo, como decimos por aquí, oye, que mi niño, pues cuando yo le explico las cosas se le olvidan los 3 minutos. Indicios de NEAE, no NEAE, indicios de NEAE. Las familias tienen ahí un procedimiento, eso lo dejo, no quiero entrar en ese procedimiento, pero en cuanto a vosotros, como familias tenéis algún tipo de problema, pues aquí salta el chip, se habla con el tutor, tú te hablas con la jefatura de estudio, ahí dejo todo el proceso que tenéis que seguir para decir que queréis que os se evalúen al crío, ¿vale? Perdonadme que era así, pero yo creo que me entendéis mejor, ¿vale? Una vez que ha pasado eso, llega el equipo docente también estudia los informes que tengáis desde fuera o simplemente vuestras inquietudes, vuestros indicios que tenéis, y después se pasa al proceso de identificación. El proceso de identificación se realiza por medio del informe de evaluación psicopedagógica. No se realiza de otra manera, ¿vale? ¿Cuál es vuestro papel? Primordial. El informe de evaluación psicopedagógica es un proceso, como yo digo ahí, interactivo, participativo, global y contextualizado. Y me lo creo. No me vale pasar pruebas psicométricas. No me vale solamente observar al niño. El niño no es el núcleo de la evaluación psicopedagógica. Es todo lo que influye en su desarrollo. Y influye en su desarrollo el contexto escolar, el contexto familiar, sus propias inquietudes personales. Influye muchísimas cosas que se tienen que reflejar en el informe de evaluación psicopedagógica. Y vuestra labor es imprescindible. Por eso, yo que me he tirado muchos años evaluando a chavales, siempre se empieza con una buena entrevista con la familia, ¿verdad? No sé si vosotros habéis presentado en ese proceso. Y en esa entrevista con la familia se saca mucha información. Pero yo luego lo complemento con una entrevista al niño. No me gusta que el niño esté durante la entrevista a la familia. Esa entrevista con el niño, sea de la edad que sea. Cuando digo entrevista con el niño, no es lo mismo una entrevista estructurada con un niño más mayor que con un niño de 3 años, lógicamente, ¿no? Pero voy a poner solamente un ejemplo. A mí me gusta hablar de ejemplos. Familia de clase media alta, majo la familia con una niña. La niña de 7 añitos, ¿de acuerdo? La niña me la derivan porque tiene mucho déficit de atención, indicios de déficit de atención, ¿de acuerdo? Ya os digo, la familia es estupenda,
trabajando con la niña, llevándola a todas las actividades extraescolares, maravilloso. Solamente una niña, viviendo en una casa unifamiliar, perfecto. Ya digo que no, que voy a poner ese contexto. A partir de ahí, me derivan el caso porque en clase la chica pista, mira para abajo, no presta atención, y que empiezo por pasar pruebas psicométricas, no. ¿Por dónde empiezo? Por hablar con la familia. La familia le empieza a preguntarse sobre sus hábitos de autonomía, sobre sus hábitos de higiene del sueño, y aterriza en la higiene del sueño, ¿no? ¿Cómo duerme la niña? La niña perfectamente. La niña la acostamos, le damos de cenar, la acostamos a las 9 y duerme hasta las 8 de la mañana. Perfecto, muy bien. Contrato la información con la niña. La niña tiene televisión en su cuarto, ¿vale? No quiere decir que eso fuesen malos padres, para nada. Se le había pasado, leche, se le había pasado el tema ese. La niña luego, cuando yo le pregunto qué es lo que ha visto en la tele por la noche, me da puntualmente programas que acababan a la 1 de la madrugada. ¿Sabes? Pero yo lo estaba viendo. Yo también había dormido más ese día, ¿no? Pero lo estaba viendo. Por lo tanto, yo no empiezo esa evaluación psicopedagógica. Doy pautas a la familia para que intenten paliar ese problema. Estoy poniendo un ejemplo muy sencillo, pero creo que es bastante gráfico. La familia, que es muy buena familia, pone pautas y soluciona el problema. Frinden la necesidad educativa especial, frinden la necesidad específica de apoyo educativo, ¿de acuerdo? Muchas veces, en la entrevista con la familia, se abortan o se eliminan falsas necesidades específicas de apoyo educativo, ¿vale? Por eso yo creo que es muy importante antes de empezar, ¿de acuerdo? Vale. El informe de evaluación psicopedagógica ahí lo tenéis, una vez que ya decidimos que efectivamente tenemos indicios suficientes para empezar el informe de evaluación psicopedagógica, pues tenemos todos los pasos que hay dentro del informe de evaluación psicopedagógica. Tenemos los datos personales, este es el documento CNT, que vosotros, si alguna vez os evaluan a algún crío, pues tenéis que pedir, podéis solicitarlo sin ningún problema al centro. El centro lo da, Ahí están los datos escolares, están datos de escolarización previa, de qué actuaciones y medidas y programas de atención a la diversidad se han llevado con el CRI anteriormente. El de la actuación previa, la escolarización previa es muy importante. Si ha estado en otro centro, si había sentismo, si el niño se ha desplazado, es importantísimo, lógicamente, ¿no? ¿Veis? Después están los datos de la evaluación psicopedagógica, que se pone el nombre del profesional que la realiza, cuándo se empieza, cuándo se acaba, el motivo de la evaluación, que tenemos indicios, instrumentos de recogida de la información, número de sesiones y observaciones, ¿vale? Pero después tenemos información relevante de alumno y de alumno. Cuando aquí tenemos todos los aspectos, datos clínicos que tenemos, desarrollo cognitivo, todos los aspectos de desarrollo hay que evaluarlos. Después tenemos una información relevante sobre el contexto escolar, que ya he dicho que es importante, y también sobre el contexto familiar y sobre el contexto social. Por último, con toda esta información, el orientador lo que hace es determinar necesidades, ¿de acuerdo? Que pueden tener o no necesidades específicas de apoyo educativo después de todo este proceso. Quiero hacer esa mención. Es decir, el hecho de que se haga una evaluación psicopedagógica no lleva consigo que el niño tenga necesidades específicas de apoyo educativo. Ya sé que es una obviedad, pero es bueno que se sepa. Puede ser que no tenga necesidades específicas de apoyo educativo, pero puede ser que necesite otras medidas ordinarias de atención a la diversidad, de las que ahora vamos a hablar y de las que la compañera ha preguntado anteriormente. ¿Qué se hace? Tenga o no tenga necesidades específicas de apoyo educativo, se le da una propuesta de atención educativa con medidas ordinarias en el caso de que no tenga necesidades, y con medidas ordinarias y específicas en el caso de que se tenga necesidades específicas de apoyo educativo, y se dan orientaciones a la familia para que colabore en ese proceso para compensar esas necesidades. ¿De acuerdo? Una pregunta. Eso es lo que yo vuelvo a repetir. Eso es cuando te consigues buenos maestros, buenos profesores y buenos orientadores. Si tienes la mala suerte de encontrarte un mal tutor que no te lo manda un buen orientador, entonces ¿qué pasa? ¿A dónde vamos nosotros? Bueno, usted tiene su... Ahora se lo voy a explicar. Sí, te entiendo, vamos, perfectamente. No lo llevo a la parte negativa. Por eso yo he empezado hablando de... Sí, y te entiendo. Por eso yo he empezado rompiendo una lanza por los buenos profesionales y denostando a los malos profesionales, por supuesto, como los malos panaderos, como los malos bomberos, ¿vale? Para eso hay un elemento clave, que es el equipo directivo de los centros, que es el que tiene que ser garante de que el profesional realice su trabajo con cierta calidad. Pero ahí no nos vamos a entrar, ¿vale? Sí, no importa, pero que te entiendo perfectamente. Bien, imaginaos, ya hemos hablado del informe de evaluación psicopedagógica. A otro sector de la Junta de Educación que
expresamente ni la delegada territorial dice que tiene competencias con él, ni el director general del EOE dice que tiene competencia para evaluar al EOE. Así que, ¿quién tiene competencia? Están haciendo cosas que en la realidad del día a día, que tú quieres hablar de lo que existe, no es. Perdona, ¿cómo te llamas? María Ángeles. Los equipos de orientación educativa en primaria son un equipo de apoyo externo que pertenece a la Delegación Territorial de Educación y que van puntualmente a los centros para ejercer sus funciones, ¿vale? Pero el garante de que esas funciones se lleven a cabo es el director del centro, porque hay un programa conjunto que se firma entre las dos partes, el centro y el equipo de orientación educativa. Eso se lo aseguro, que eso es así. Otra cosa es que le hayan dado otra información de otra manera. No, desde Málaga tenemos escritos por parte de la delegación de que ni el director del EOE de la zona oeste tiene competencia para evaluar al orientador, ni las competencias del orientador pertenecen al director de centro, dicho por el inspector de zona. Bueno, eso yo quería, luego si quieres hablamos conjuntamente y me enseña el estudio. No, yo te digo cómo funcionamos aquí, es que me resulta muy extraño. Aquí desde la Delegación Provincial Territorial de Jaén tenemos claro que trabajamos conjuntamente, equipo de orientación educativa con los centros educativos y ya os digo, el director del centro educativo tiene que firmar la asistencia del compañero de orientación allí, luego hace una evaluación y la memoria se hace conjuntamente, por lo tanto así es como funcionamos aquí. Pero vamos, que me creo lo que me estás diciendo, si eso es así, pues habría que subsanarlo, porque creo que es un mal sistema, ¿vale? Pero sí, no, María Ángeles, de verdad, eso es así. Pero sobre todo cuando nos responde la delegada territorial de la zona, diciendo que tenemos el doble de personal que hay en el centro. Bueno, eso no es una respuesta. Si el doble de personal no hace bien su trabajo... Nos dice que tenemos, si tengo un AL, tenemos dos. Un PT, tenemos dos. ¿Vale? El doble de personal. Esa es la importancia, a lo mejor, de las delegaciones de la Junta que tienen información de los centros. Que creo que viene de Seneca, ¿no? ¿Quién? Que Sí, sin duda. se pulsa un botón sí se sabe, ¿no? Sí, sin duda. Se lo puede preguntar a su director. Claro. Pero bueno, que sí, que en ocasiones las administraciones también son malas, como los bomberos. Bueno, sigo. Yo solamente venía a hablar del informe de docencia y pedagogía y del dictamen de escolarización. Solamente en el caso de que al final se identifique como una necesidad educativa especial, habrá que hacer un dictamen de escolarización, ¿vale? En el dictamen de escolarización, ¿qué pasaría? Bueno, no sé qué pasa. ¿Sabes qué pasa? Bueno, hemos perdido parte. ¿Tienes tú por ahí? Bueno, avanzamos, ¿vale? No hace falta que tenga la presentación aquí delante. En el caso de que al final se identifiquen como necesidades educativas especiales, sí hay que hacer un dictamen de escolarización. Un dictamen de escolarización para ver para ver qué medida específica y qué personal específico se va a necesitar para trabajar con ese. ¿De acuerdo? ¿Bien? Y por último, y es que me están presionando con el tiempo. ¡Qué presión! Por Dios, yo traigo una presentación para 40 minutos y lo tengo que hacer en 8 minutos. Pero bueno, da igual, ahí la tenéis, ¿vale? Hay un proceso en el protocolo perfectamente explicado para, en el caso de que no estéis de acuerdo ni con el informe ni con el dictamen de escolarización, para que hagáis vuestras alegaciones en el centro y para que protestéis. Podéis protestar cuando queráis, ¿eh? Las medidas ordinarias se me han olvidado comentarlas. Las medidas ordinarias pues son muchas y las tenéis, luego las veis, ¿vale? Las medidas específicas y el personal, ahí lo tenéis. Y nos vamos. ¿Qué debo hacer? Que si no estoy de acuerdo con el informe de evaluación psicopedagógica. Tenéis todo el proceso, ¿vale?
¿Y qué tenemos que hacer si no estáis de acuerdo con el dictamen de escolarización? Tenéis todo el proceso. Pero fijaros en la fotografía. La fotografía que pone ahí pequeñita es lo que viene a decir es que siempre que tengamos algún tipo de discrepancia con el equipo de orientación, con el centro, pues utilizar los procedimientos administrativos suele ser bastante largo, tedioso, va en contra del trabajo de que se puede hacer con el crío, ¿vale? Entonces, yo sugiero que siempre que se lleguen a acuerdos, lo que es un trabajo dialógico, como hemos visto antes, en el que podamos todos participar de la evaluación, del dictamen, y que todos llegamos a acuerdos, porque siempre queda esta opción, la de coger y decir, vamos, me voy por la vía administrativa, no me interesa, ¿no? Pero os sugiero que a las familias que intentéis llegar a acuerdos, porque los equipos de orientación educativa, los departamentos de orientación, son personas que ya os digo, que la mayoría de ellos buscan lo mejor para vuestros hijos, ¿vale? Entonces, pues simplemente voy a deciros eso. Ahora voy a dejar con Ana, que os va a hablar sobre las respuestas educativas, ¿vale? Hola. Rápido, muy rápido. Voy a empezar, vete un poco Antonio a las medidas generales, como las hemos visto muy rápido, porque nosotros habíamos sacado en un apartado las permanencias en las distintas etapas, ¿vale? Que era la parte que yo iba a hablar, y entonces quería que, como hemos visto más rápido las medidas generales, ¿vale? Viéramos que la permanencia en un mismo curso se recoge en nuestra legislación, en el protocolo, tanto como medida general de atención a la diversidad del alumnado, como una medida específica para alumnos que presentan necesidades educativas especiales, ¿vale? Entonces, bueno, como la hemos saltado, ya de camino vemos que dentro de esas medidas generales sí recoge la normativa también que tienen que haberse aplicado el resto de medidas generales para que un equipo docente adopte la decisión de que un alumno permanezca un año más en un determinado curso, ¿vale? Lo que es una repetición, que no se nombra de esta forma, pero bueno, para que nos entendamos, ¿vale? Entonces ya, bueno, podemos volver si queréis. Entonces, hemos diferenciado esos dos, yo lo voy a hacer muy rápido y lo tenéis ahí, porque nos parece que es un tema que muchas veces genera dudas, incluso entre los profesionales, lo digo porque nosotros estamos en el equipo técnico y muchas veces se nos plantea la duda, tenemos que revisar todos los años por las edades, etcétera. Entonces hemos intentado hacer una síntesis de los casos. Aquí está eso, ¿no? Que se pueda adoptar esa medida como medida general de atención a todo el alumnado. En un momento determinado puede presentar alguna dificultad, y luego como medida ya específica, ¿vale? Para alumnos que tienen necesidades educativas especiales. Pasa si quieres. Aquí tenemos las permanencias por etapas, las que son ordinarias, es decir, las que se puede adaptar con un alumno que tiene en un momento una determinada dificultad y que las medidas generales que se han aplicado pues no han tenido efecto, y se considera que esa medida de permanencia un año más en el curso puede ayudar a subsanar esta, que luego podríamos entrar en que sea más o menos efectiva, que eso sería otro tema, pero bueno, estamos hablando de lo que hay en la legislación. Entonces, en educación infantil no se contempla, la educación infantil de 0 a 3 años, el primer ciclo, de 3 a 6 el segundo ciclo, no se contempla como medida ordinaria, ¿vale? Una promoción. En educación primaria se contempla una sola permanencia a lo largo de la etapa, ¿vale? En cualquiera de los cursos, antes era por ciclo, siempre era así, ahora en cualquiera de los cursos, y tenéis también en la última columna, para que luego lo veáis más detalladamente, qué papel va teniendo la familia. Si en este caso pues, son informados de la decisión de promoción, al igual que de todos los procesos de evaluación, y pueden mostrar desacuerdo, pero mediante una solicitud de revisión de esa decisión, ¿vale? Pero no es necesario que autoricen, es simplemente que se recaba obligatoriamente el equipo docente, una vez que cree que esa puede ser la medida más oportuna para el alumno, tiene que recabar la opinión de la familia y del alumno, como antes ha comentado el compañero. Y ya por experiencia, aunque no esté en la norma, lo lógico es que se tome en consideración la opinión de la familia, claro, porque si no, si las medidas no se hacen de forma, no sé, sí. La medida ordinaria la pueden los niños con EAR o son niños. Sí. Entonces, nosotros, el protocolo dice que son 3 meses.
¿vale? Tiene que haberse implementado la medida ordinaria durante al menos 3 meses, ¿vale? Bien, si nosotros antes de los 3 meses vemos que no funciona, que aquello se está implementando bien y que aquello no funciona, por supuesto que el protocolo te da la opción de hacerlo antes, ¿vale? Eso está claro. Aquí no somos 3 meses y de ahí, como los días de 3 meses y medida ordinaria, no se evalúa nada, para nada. Incluso, viene una familia que viene de fuera y viene con muchos datos que son claros y estamos aquí, pues se evalúa en el momento. Bueno, o sea, pero las medidas ordinarias se deben de seguir implementando aunque el niño tenga necesidad de certificado administrativo. A eso me refiero. A la flexibilización de tiempo, de espacio, de las pruebas de evaluación, adaptarlas. Eso son medidas perfectamente ordinarias. Medidas ordinarias y adaptaciones no significativas. ¿Qué diferencia hay? La adaptación no significativa siempre va. No significativa. Sí, no significativa siempre va asociada a un alumno que tiene necesidad. ¿Vale? Ya son específicas. Ya una medida específica. ¿Vale? Pero diferencia significa en contenido, se le quita contenido. Pues básicamente que tiene que tener un desfase de al menos un año. ¿Vale? Básicamente es eso. Pero sí que hay una línea que es muy difusa y comparto con vosotros eso. En algunas ocasiones las medidas ordinarias de atención a la diversidad en algunos aspectos se parecen mucho a las adaptaciones curriculares significativas, pero siempre, no significativas, pero siempre tiene que haber menos ese aspecto que está asociado a niños de necesidad específica de educativo y además tiene que subirse a aséptica. Eso es otra de las opciones que hay que poner, que tiene que haber su documento desde hace tiempo, ¿vale? Para que los padres tengan constancia de ello. Pero en metodología básicamente son muy parecidas, ¿no? Son parecidos. Pero lo que realmente lo diferencia es que tiene que estar asociado a un alumno lineal y además con un desfase de la norma. ¿Vale? Eso es lo que digo. Yo quería preguntar sobre las adaptaciones curriculares, ¿qué sentido tienen? Porque estamos exigiendo al niño, en teoría, que tiene que llegar al nivel estándar de su clase, es decir, pues este año hay que sumar, hay que multiplicar y hay que escribir. Y tiene que llegar a ese nivel. Como parece que su aprendizaje va más lento, se le exige un poquito menos, ¿no? Esa, tú dices, vale, bien, una adaptación curricular. El niño logra los objetivos que le han puesto en su adaptación curricular, los logra y no computa en el sistema. En Séneca no reconoce la evaluación de esos niños. Luego, ni titula, claro, por supuesto, están fuera del sistema. Esa parte me tiene hablando sola, no tiene sentido si estamos hablando de todo esto, que estoy de acuerdo con todo lo que has puesto. O sea, es un sinsentido y me tiene, pues, yo que sé, tengo muchas dudas. Sí, igual que nosotros, ¿eh? Igual que nosotros. Las adaptaciones curriculares significativas, claro, se evalúa en función de los objetivos propuestos de la adaptación, que tú lo has dicho. Después, está claro, hay un apartado que son criterios de promoción y titulación. Si el crío no llega a los estándares que tiene de la etapa, pues obviamente no podrá titular. Eso es así. No podemos. Es como lo que dice la normativa. ¿Podríamos hacer otro tipo de medidas? Por supuesto, y sí. Que no todos los niños NEA tienen por qué tener adaptaciones curriculares significativas. Tienen programas específicos, tienen otra serie de cosas para trabajar en aspectos de desarrollo. Yo soy más de programas específicos que de adaptaciones curriculares significativas, pero están ahí. ¿Por qué? Porque el sistema, en muchas ocasiones, y por ser, y muchas veces eliminarse por ser es realmente complicado, es muy complicado. Pero es que es una falacia. Pero es que el sistema en sí tiene el concepto de por ser, porque si no, cada uno iría por un sitio, que a lo mejor sería lo ideal, pero nosotros estamos en un sistema educativo que tiene que poner límites. Ya sé que algunas veces suenamos mal, por eso he dicho yo que soy el malo de la película, ¿vale? Porque al final la administración tiene que poner normativas, tiene que poner normas, tiene que poner normas para que de alguna manera garantizar el principio de equidad. Bueno, pero yo también quiero aclarar una cosa. Yo no veo a los equipos de profesionales de igual orientación, profesores, yo no los veo como el enemigo. Yo los veo como, yo lo he dicho que quiero decir, yo los veo como las personas que están caminando junto conmigo y con mi hijo a que todo esto marche. O sea, esa es mi visión.
están ahí dentro y pueden decir, no, es que estos niños que han logrado estos objetivos que su PT le ha puesto con su criterio profesional, siempre abogando porque hay buenos profesionales también, muy buenos, este niño merece su reconocimiento y tiene capacidad para hacer ciertas cosas en esta sociedad. Da igual si no hace integrales ni raíces cuadradas, tiene capacidades para hacer otras cosas. Entonces, esa es la clave, darle la vuelta a... Vamos a caminar pero justo en sentido contrario. ¿Cómo te llamas? Todo, Silvia. Silvia, mira, comparto todo, salvo el hecho de que yo tenga mucha potestad para cambiar el sistema. Más que yo. No, pero sí que es verdad que nosotros somos el equipo técnico que tenemos que implementar la normativa. Sí que es verdad que podemos hablar con la gente, nos peleamos con la gente, compartimos vuestras inquietudes y las transmitimos. En ocasiones llegan a términos, pero en ocasiones no llegan a términos. Porque luego siempre está la parte de arriba, que es la que manda, el que tiene que proveer de recursos, el que tiene que cambiar el sistema. Pero vamos, totalmente, yo creo que aquí en la mesa compartimos contigo todo lo que dices y seguiremos trabajando en ello, como decía aquel. Gracias. Bueno, sigue. Sí, voy rápido, ya, vamos. Como lo tenéis de todas formas todo en la presentación que la vais a tener, ¿vale? Bueno, ahí están las ordinarias. En la educación secundaria obligatoria tenemos dos permanencias. Sabéis la diferencia, por diferenciar entre primaria y secundaria, ya sí está cerrado por las materias que el alumno no supera y, bueno, y también la información a los padres es la que prima, pues igual que en el resto del proceso de evaluación. Pasa ya si quieres a las extraordinarias que las veamos. Y luego, ya por ver más detalladamente las extraordinarias para alumnado con necesidades educativas especiales, en infantil existe la posibilidad de que no se promocione a un alumno de forma muy excepcional, pues y siempre y cuando se considere que eso va a ser beneficioso, ¿vale? Tenga un trastorno grave del desarrollo y va a ser beneficioso para su integración en educación primaria, y es la única que sí que requiere aceptación de la familia, ¿vale? En la que se recoge expresamente, pues porque tiene, claro, un matiz. Si a un alumno ya con esa edad lo deja en educación infantil, tiene ya matices que son muy importantes, que la familia tiene que dar su visto bueno, ¿vale? De todas formas, la normativa también, bueno, la tenéis, por si queréis comprobarlo, vamos ya con tanta prisa. En educación primaria se recoge también una permanencia extraordinaria para alumnos que presentan necesidades educativas especiales, ¿vale? Que ahí la tenéis también, cómo se hace y por qué. Y en educación secundaria existe también esa permanencia extraordinaria. Todas las demás, excepto en infantil, es oír, también en la extraordinaria, ¿vale? Aunque luego, lo que sí es cierto, que es lo que hemos hablado, es que esa medida, como el resto de las medidas, tiene sentido si se trabaja conjuntamente y es básico, porque el alumno no está solo en la escuela, sino que el trabajo tiene que ser conjunto entre la familia y el sistema educativo. Pero después tiene el seguimiento de esa medida, porque pues los centros... Sí es cierto, pero el tipo de orientación, porque todo depende también del contexto. Bueno, claro, que nosotros hablamos aquí de cosas generales que... Pero yo, por ejemplo, me pertenezco a un centro, a un pueblo, ¿vale? Lo del equipo de orientación, eso ya es un mundo, porque cuando no hay debajo a uno, hay debajo a otro, cuando no la itineraria, o sea, la integridad de los componentes, entonces los padres muchas veces se sienten desesperados porque dicen, otra vez empezar. No, mira, que el Seneca no aparece, no que tal, no que cuaja. Total, que cuando te llegas a la cuenta pasado medio curso. Lo que pasa es que precisamente en ese sentido sí que se ha avanzado mucho. Por ejemplo, Málaga es una provincia que por la casuística que tiene mucha movilidad en cuanto a escolares. Pero eso no puede ser tampoco el motivo de que algo no esté funcionando, porque precisamente por eso existe... Porque estamos hablando de estos niños, pero hay un sector de niños que son los niños de altas capacidades, que esos son los invisibles, pero los invisibles de que al maestro me inspira que me quede como estoy, que no me toque uno de esos, porque no sé por dónde meterle más. Y hay muchas veces en el propio equipo de orientación
a lo mejor tienen las mismas, pero ¿Saben cómo meterle mano a eso? precisamente por eso es muy importante que se protocolo. Perdona. Por mucho protocolo que exista, entonces las familias cuando tienen que presentar a una familia en ese sentido, no va a ver aquí como me lo... Claro, lo que pasa es que para eso tenemos el sistema Seneca en el que está todo, para eso está el protocolo, que sea, una de las avances que hizo fue intentar que se estructurase. Bueno, pero debería, no estamos hablando de lo que no se... Pero el equipo de orientación da las pautas pertinentes que en la mayoría de los casos pues siguen protocolos y son las que hay que llevar a cabo, pero hay amigos, ahora hay que tener su toque de toque. Perdona que te interrumpa. Vamos a tener también una mesa redonda que vamos a poder participar mucho. La termina, ¿vale? Que vamos retrasadillo, ¿vale? Bueno, está también, ya por último, para no saltarnos, ¿vale? El compañero, como ha ido más rápido, bueno, el alumnado, además de en el centro ordinario, en modalidad de escolarización aula ordinaria o aula con apoyos variables, puede estar en aula específica dentro de ese centro ordinario o en centro de educación especial, además ya se ha hablado antes del tema. Ese alumnado puede estar escolarizado hasta los 21 años, ¿vale? Y es que, claro, no hemos llegado a las permanencias, de todas formas, como está toda la información, si tenemos tanta... Al final, lo último, hay un cuadro, que es el que nosotros utilizamos en el equipo cuando tenemos esas dudas, en el que vienen los años, que yo creo muy interesante para que veáis exactamente los años, con qué edad pueden estar en cada etapa el alumno, ¿vale? Dependiendo de las no promociones que haya tenido ordinarias o extraordinarias, y ya está. ¿No? O sea, por